Dice, ¿cómo podría explicarle a alguien que correlación no implica necesariamente causalidad, particularmente en relación a las supuestas muertes por las vacunas? Sí, y es que existe un sistema de reporte de efectos secundarios de las vacunas, el VAERS, donde cualquier persona puede poner lo que sea. Como dije yo, alguna vez alguien puso que la vacuna lo había convertido en el Hulk, en the Hulk. Y eso estuvo meses allí porque nadie lo revisa. ¿Para qué sirve un sistema así donde todo el mundo puede meter lo que le da la gana? Para que los científicos vean si hay alguna tendencia real. La gente puede ponerse la vacuna y decir, me dolió el dedo meñique. Me pincharon aquí y me dolió el dedo. Pero a lo mejor le dolió el dedo porque tiene artritis o porque se golpeó sin darse cuenta. Es decir, no tiene nada que ver. Si alguien sale de vacunar, si lo atropellan, podría poner, salí de vacunarme y me atropellaron. Pero como no va a haber grandes cantidades de personas a las que atropellen después de vacunarse, pues puedes descontar eso como que no hay una relación de causalidad. Hay correlación, pero no hay causalidad. Es decir, tú puedes salir a la calle y ver que pasa un auto rojo y tienes que ser muy imbécil para pensar que es tu salida a la calle la que provoca el paso de un auto rojo. Eso es la correlación, cuando dos cosas ocurren cercanamente en el tiempo. Entonces, de las vacunas se avisa de todo lo que ocurre más o menos cuando te vacunaste. Y lo puedes anotar allí. Pero cuando se toman el cuerpo amplio de datos, y si tienes un caso de un señor al que atropellaron, otro señor al caso que vio un coche rojo después de que lo vacunaron, otro señor al que le dolió la cabeza después que lo vacunaron, y otro de la cabeza, y otro de la cabeza, y 25 de la cabeza, pero ninguno del coche rojo, dices, existe la probabilidad que hay que explorar de que algún grupo de personas la vacuna les cause dolor de cabeza. Entonces se investiga eso. El VAERS sirve para orientar la investigación hacia posibles efectos secundarios que sean desconocidos, porque como la ciencia no es magia, no sabe todo lo que va a pasar con una vacuna al momento de producirla. Y no puede esperar a que pasen 200 años de pruebas con grupos cerrados de personas para saber cómo va a funcionar. Se tiene información suficiente para garantizar una seguridad razonable y ya, como en los coches. Los coches a veces fallan y fallan los frenos. Y no porque los frenos fallan una vez, prohíbes todos los automóviles y dices que la gente no debe usar automóviles. Pero entonces, ese es el valor que tiene esa acumulación ciega de datos de los efectos del VAERS, del vaccine, no me acuerdo qué, de efectos colaterales pues, de la vacuna, que está mal nombrado, es efectos correlacionados con la vacuna, cuya causalidad se puede explorar si tenemos muchos casos que indiquen que pasa esto. Si las cosas se salen de las probabilidades normales de que a la hora de analizar un conjunto de datos amplísimo, tienes indicaciones de hacia dónde debes orientar la investigación y qué puedes hacer para evitar que se den esos efectos secundarios, sobre todo. Entonces tú pregúntale a una persona si alguien lo atropellan después de que se come una paella, si es posible suponer que comer paellas causa atropellos. Eso es la correlación. La causalidad es si una persona come grandes cantidades de picante y a la hora de ir al baño el picante le hace el mismo numerito por la parte por el extremo opuesto a su aparato digestivo, pues ahí hay una cuestión de causalidad. La correlación es simple y sencillamente que dos cosas ocurran cerca en el tiempo. La causalidad es la posibilidad de que una de ellas realmente esté provocando la otra. El hecho de que una persona, el otro día vi una de esas, muere después de que le pusieron la vacuna y creo que había caído y se había roto una pierna o algo por el estilo. Era totalmente absurdo, pero claro, tenían que meterlo de la vacuna porque es lo que usan los medios de comunicación que tenemos ahora, por desgracia, para vender esa historia en lugar de dar noticias de verdad que por lo visto no, a la gente no le emociona tanto.